Muy buenas noches, le habla Nelia Ponte. Yo soy la gerente de proyecto de este año 2024. Estamos en una de las conferencias precongreso, por supuesto, hoy con un invitado muy especial, el señor Martín Serpa. Martín fue nuestro presidente de capítulo por algunos años y previo a eso estuvo también en otras direcciones en el capítulo. Así que estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy. Les presento formalmente al señor Martín Serpa. Es licenciado en computación de la Universidad Central de Venezuela. Él es especialista en gestión de proyectos de la UCAP. Es past president del capítulo Venezuela, como les mencioné. Tiene varias certificaciones, entre ellas PMP, Prince2, AIA, PM, Scrum Master. Es Yellow Belt, Coach Project en sociales. Martín también posee sólidos conocimientos, por supuesto, en gestión de proyectos. Eh, Hace foco en asesoría e implementación de oficinas de gestión de proyectos. También ha desarrollado metodologías y procesos para la gestión de la demanda de la organización y se ha dedicado en los últimos 20 años a formar gerentes de proyecto. Ha participado en varias conferencias, entre ellas también en el capítulo, y por supuesto, hoy nos va a hablar de gestión de cambio, una estrategia para adelantarnos a lo inevitable. Señor Martín, todo suyo el público. Gracias, Nelia. Bueno, en tantos años de ver tantas cosas, hay una reflexión que quisiera compartir acerca de tantas cosas que han ocurrido, buenas y malas, porque tampoco uno pretende que al pensar que sabe algo de gerencia las cosas van a salir bien. No hay garantía de todo eso. Pero de lo que hay garantía es de los cambios. Y después de tantos años de cambios y haber leído el PMBOK casi que desde la versión 3 hasta la 7, he encontrado que los cambios también están mencionados de manera importante. De hecho, más adelante voy a mostrarles cuántos procesos mencionan la palabra cambio. Sin embargo, hay un solo proceso que pretende controlarlo en el área de conocimiento de la integración. Y tengo la impresión de que esto es tan importante y es tan variado y tan diverso que requiere dedicarle unas horas de pensamiento a cómo atender estos temas de cambio, porque los cambios realmente aplican prácticamente cualquier aspecto del proyecto, personas, procesos, empresas, productos, entorno. Entonces uno dice, bueno, si algo ocurre de esa manera, con tanta frecuencia y con una diversa profundidad de cosas, no deberíamos tener un poco más de formalidad para atenderlos. Y eso es un poco lo que yo pretendo hacer aquí con estas líneas y con estas láminas, tratar de ver cómo le damos a ese cambio o a esos cambios un foco un poco más profundo, incluso salir a buscar esos cambios. Eh, Cuando se dio la oportunidad de dar esta charla, también me pareció importante ver cómo piensan otros acerca del cambio, de estos temas de cambio, e hice un par de preguntas a través de un formulario en Google y voy a compartir con ustedes la respuesta, que es bien interesante lo que ha surgido ahí. Entonces, lo que vamos a ver es más una reflexión, es más un querer, querer atender a algo tan espinoso como los cambios y tal vez darnos una oportunidad de hacerlo un poco mejor. Cuando estaba buscando una figura, esta, bueno, me pareció perfecta, que los cambios, uno simplemente hace cualquier cosa a pestañear y algo cambia. Y lo peor es que a veces lo sabe y otras veces no lo sabe. Por cierto, hablando de los cambios, quería tratar de darle una definición y encontré algunas cosas como es el efecto de cambiar, es una transformación, conversión, variación, una mutación. Bueno, no vamos a llegar a esos temas con los proyectos, con los temas de mutación, pero bueno, uno nunca sabe. También cambiar, alterar, variar, modificar, eso se nos hace tal vez más familiar. Ahora vamos a ver qué puede pasar en un proyecto. Eh, Dentro de lo que ocurre en donde hay tantas aristas, tantas variaciones de cosas
o profundidades de atención de cosas, el cambio se vuelve una parte fundamental. Aplica en proyectos, en personas, en la empresa, aplica a todo aquello que está vivo. Y lo mejor o lo peor, uno no sabe, es que las cosas no dejan de cambiar y cuando uno toca algo, pues produce un cambio. Y si no lo toca también, entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo vivir con esto? De hecho, hablando de este tema, alguien me decía, pero es que pareciera que estás hablando de riesgos. Y la pequeña diferencia entre un riesgo y un cambio es que el riesgo es un evento que va a ocurrir, el cambio ya está presente, el cambio ya existe. El cambio no es un riesgo, el cambio ya generó algo, ya está en tus manos, ahora hay que atenderlo. El riesgo, bueno, tú puedes gestionar esa incertidumbre de que las cosas ocurran, pero cuando ocurren ya deja de ser riesgo, ahora es un hecho. Bueno, los cambios tienen, en mi apreciación de cosas, tienen esa situación, son hechos. Y entonces hay que ver cómo atenderlo. ¿Cuál sería una forma, un proceso más o menos repetible, serio, formal, para atender esos cambios? Es un poco lo que pretendo poner aquí en blanco y negro. Tal vez no con mucha formalidad, pero hay algo de eso. Entonces, las consultas fueron las siguientes. Esto estuvo vigente hasta hace un par de semanas. Una de las preguntas es, en relación con el plan aprobado, tratando de mantener un poco la formalidad que da el PMI con respecto a los cambios, porque si el plan no está aprobado, obviamente, pues hay que seguirlo haciendo y va a cambiar, pero vamos a partir de que el plan fue aprobado y estamos ejecutándolo. Bueno, ¿cuántos cambios usted considera desde su punto de vista en lo que ha participado que han ocurrido? Bueno, y entre 0 y 10 cambios, la mitad de las personas encontraron que hay entre 0 y 10 cambios. El 22% está entre 11 y 20 cambios y hay un 27%, yo no lo vería nada despreciable, casi un tercio de las personas encuentra que hay más de 20 cambios. Claro, como no estamos especificando cuál es el cambio, uno puede decir, bueno, un cambio en el avance de la tarea, digamos en el porcentaje esperado de completación, puede ser un cambio, porque una variación entre real y plan. Una modificación a la línea base también puede ser un cambio, un requerimiento puede ser un cambio, que alguien se vaya del proyecto es un cambio. O sea, ahí no está especificado cuál es la magnitud o la razón, pero 27 cambios, yo diría que no es despreciable. Entonces surgió la otra pregunta. ¿Cómo han sido atendidos o cómo han sido solventados? Y la verdad es que honestamente me llevo una buena impresión cuando casi la mitad dice que hay un método, pero el 53% no tiene método. Entonces, más de la mitad hace esa forma de como vaya viniendo, vamos viendo, y a veces nos va bien. Dice, por ejemplo, la segunda respuesta, dice, es sin método, pero me fue bien. Un 5% no tuvo buena suerte y un 11% la cosa es traumática. Entonces, me hace pensar que si uno pudiera pensar que algo pudiera estar mejor, que haya menos cambios y que los cambios sean atendidos con algún método o con alguna forma repetible de hacer cosas. Uno, en algunas conversaciones en lo que se refiere al plan, alguien dice, bueno, yo paso mucho tiempo identificando requerimientos. De hecho, en alguna oportunidad incluso surgió un cuestionario que tiene como 60 preguntas y esas preguntas, las respuestas dan origen a más preguntas. Pero ¿para qué uno pregunta tanto? ¿Para qué uno estima con tanto detalle? ¿Para qué uno hace un cronograma de un proyecto? ¿Para qué uno identifica el entregable y participa siempre con las partes entregables? Uno dice, bueno, para que haya pocos cambios. Pero lamentablemente parece que eso no se cumple así. Por cierto, en los temas ágiles, no vayan a pensar que no hay cambios. Tampoco vayan a pensar que no se atrasan o no se desvían. Ocurre y ocurre, claro, como son entregables que se generan entre 2 y 4 semanas. Bueno, si es un poco más, no vamos a pelear de que no es ágil. También hay cambios. Y los sprints se atrasan, por supuesto que se atrasan y se replanifican, por supuesto que se replanifican. Entonces, no vayamos a pensar que la agilidad está vacunada contra los cambios, porque de hecho,
cuando yo comencé a leer hace muchos años acerca de agilidad, la primera frase con la que comencé a leer lo que estaba leyendo me llamó la atención, porque decía, bienvenido el cambio. Dios mío, qué angustia. Pero bueno, está bien, es una forma de comprender que en algún tipo de proyectos los cambios son bienvenidos, en otros no tanto, pero en todo caso hay que atenderlos. Sean bienvenidos o no, hay que atenderlos. Entonces, esta fue un levantamiento de información con base a 5.000 personas, un poquito más de 5.000, y estas fueron sus respuestas que me parecieron bien interesantes. Entonces, ¿qué puede cambiar? ¿Qué de lo que uno ve en el día a día después que hace un cronograma, que establece una línea base, que comienza a ejecutar los proyectos? Hay cambios en los recursos, en las personas, en el alcance. Por cierto, hablemos de que el cambio de alcance es un cambio del producto o en el trabajo para hacer el producto. También cambia el costo, cambia las personas, cambia la organización, hay temas legales, el entorno. Bueno, y uno dice, ¿en qué lío se mete uno cuando hace un proyecto si todo esto puede cambiar? Bueno, uno lo asume como parte de lo que hay que hacer y resulta que lo hace de la manera más ordenada y estructurada posible. Entonces, esto no es una lista exhaustiva de cosas que pueden cambiar. Esto produce otros cambios. Entonces, para tratar de ver si yo estaba prejuiciado contra los cambios o tenía una apreciación de que los cambios eran más algo a lo que me preocupaba demasiado, volví a leer los 49 procesos y comencé a revisar sus entradas, sus herramientas, sus salidas y encontré lo siguiente. 10 procesos de manera explícita dicen que pueden cambiar la línea base. Hablamos de las líneas bases, las normalitas, alcance, tiempo y costo, en donde podemos integrar esas líneas bases en una herramienta como Project, una herramienta para la gestión de proyectos y guardamos una línea base. Y yo he encontrado en algunas organizaciones que tú no puedes cambiar la línea base. Eres el gerente de proyecto y no puedes cambiar la línea base sin un comité. Y uno pregunta, bueno, pero y entonces soy gerente de proyecto y no puedo cambiar línea base. No, no puedes. Bueno, esa es la norma en ese sitio. En otros sitios uno tiene un poco más de libertad. En todo caso, me dijeron, tú puedes vivir con las variaciones. Tú puedes vivir con que una actividad tiene una variación de comienzo, variación de fin, variación de duración, pero no cambias la línea base. La línea base es sagrada y cambia con base a la decisión de alguien que no eres tú. Ok, está bien. Otra vez, ya eso es un tema de cómo se atienden esas posibles modificaciones a las líneas base o al plan del proyecto. Entonces, 10 procesos de los 49 que conforman las 10 áreas de conocimiento expresamente cambian una línea base. Y hay 25 procesos que pueden crear una solicitud de cambio. Claro, si recordamos los procesos, esto no es que va a ser así, solamente te dice, estas son las entradas, estas son las herramientas y estas son las posibles salidas. Pero si uno simplemente cuenta, por cierto, no son los mismos procesos, hablamos de 35 procesos que generan cambios. Y entonces uno dice, ok, está bien, ¿y cómo me organizo? Porque puede cambiar cualquier cosa. Y entonces más adelante hay una forma de ver por dónde uno agarra esto. Entonces, la gestión de cambios, y es lo que aparece como uno de los procesos del área de conocimiento de integración, describe el modo en que se autorizan, incorporan e incorporan formalmente las solicitudes de cambio a lo largo del proyecto. Es decir, pareciera que alguien va a pedir un cambio. Está bien, eso es cierto. Pero ese alguien puede ser el gerente de proyecto, puede ser un cliente, ¿quién puede pedir un cambio? Y hasta eso en algunas empresas está normado. El cambio lo pide el cliente. Es el cliente el que dice que va a cambiar y por qué lo va a cambiar. Pero ahora yo que he estado en proyectos donde la variación ha sido importante, donde he sobrepasado el umbral. Recordemos que el umbral son valores aceptables
de variaciones, puede ser de tiempo o de costo. Claro, ¿por qué son aceptables? En el caso del tiempo es porque está soportado por la holgura, en el caso del costo está soportado por las reservas. Pero, ¿qué pasa cuando la tendencia es a crecer? La tendencia de la variación es a crecer. Quiere decir que yo no controlo el proyecto. Si no lo controlo, puedo proponer un cambio, puedo proponer reestimar otra vez y cambiar otras líneas bases. Bueno, tiene que ser un sitio en el cual el gerente tenga un poder y una autoridad suficientes como para lograr eso. Recordemos que cuando la variación excede el valor del umbral, lo que te quiere decir ese famoso semáforo amarillo, perdón, verde, amarillo, rojo, lo que te quiere decir es que cuando estás en verde sigues unos procesos, cuando estás en amarillo sigues otros procesos y cuando estás en rojo estás en emergencia. Y uno pudiera pensar, tengo procesos en el proyecto o en la empresa para emergencias y uno empieza a pensar, bueno, tal vez alguno que otro habrá por ahí, pero no lo hemos enfocado directamente a los temas de proyecto. Pero de eso se trata, de que las variaciones y los cambios puedan ser atendidos con diferentes formas de atención, de acuerdo a los procesos, de acuerdo a la variación. Entonces, si la variación, si se me fue de las manos el proyecto, ¿qué sentido tiene seguirlo ejecutando con el cronograma original? Va a seguir creciendo la desviación. Yo he estado en empresas en donde la variación es del 25% y del 30%, y les digo, pero es absurdo, no podemos tener esas variaciones. Y la respuesta fue la siguiente: si guardamos otra línea base, en un par de meses tenemos otra vez la variación. Bueno, está bien, listo. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez, cada empresa ejecuta proyectos de acuerdo a sus consideraciones. Por otro lado, en lo que se refiere al plan de la configuración, que también es un proceso de integración, dice, tú vas a hacer un cambio. Bueno, tienes que tener 4 documentos, 5 documentos con este contenido. Y hay una reflexión importante. Si tú quieres cambiar algo, estamos partiendo de la premisa de que eso que vas a cambiar está escrito. Es decir, las especificaciones de lo que vas a cambiar está escrito. Yo no puedo cambiar algo, decir, bueno, quiero que algo en lugar de ser 20 sea 15. Pero ¿dónde dice que es 20? No está documentado. Entonces, a veces la gestión de la configuración y los mismos cambios que proponemos se nos ponen difíciles porque nos pide cambiar algo que no está documentado. Recordemos que la documentación es importante, siempre es para los demás, uno no documenta para uno. Pero uno dice, está bien, y ahora cómo ponemos un poco de orden en todo esto. Y vamos a ver qué podemos hacer en las próximas láminas. Entonces, debo atender todos los cambios. ¿Cómo sé cuáles aplican? ¿Cómo se atienden? Es más, ¿cómo sé que hay un cambio? Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en un proyecto y ha tenido esa reflexión. Este, ¿Habrá cambiado algo y no lo sé? ¿Está comenzando a cambiar algo? ¿Cómo me percato de eso? ¿Cómo me percato de que hay un cambio y todavía no logro cuantificarlo, no logro medirlo, no logro identificar de qué se trata? Puedo vivir con los cambios, puedo tener cambios en el proyecto y ahí uno puede hacer una reflexión siguiente. Y la respuesta es sí, sí puedes vivir con los cambios. Ahora, tienes que verlo, digamos, internalizado antes de comenzar el proyecto. Cuando uno hace un estatus y dice la variación del proyecto es de 10 días, me refiero al pronóstico de culminación, con base a este desempeño, vas a terminar 10 días más tarde y con un 30% más de costo. No, ok, y lo arreglo o lo dejo así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesitamos criterios como responsables de una cantidad importante de recursos humanos, materiales y financieros. Necesitamos criterios. Y no es tan simple como el umbral, porque no hay umbral para todos los cambios, sobre todo cuando cambia una persona, cuando cambia el entorno. El umbral es muy fácil en Project porque te permite saber las variaciones, pero esa está muy fácil y muy cómoda, pero no todo se puede cuantificar de una manera razonable como para comprender sus variaciones. Entonces necesitamos internalizar mejor el proyecto y establecer criterios para saber qué cambiamos y qué no cambiamos y cuál es la magnitud de ese proceso que hay que hacer. Pero si no tenemos claro dónde estamos parados, se nos va a hacer muy, muy difícil. Entonces, yo hice una pequeña categoría con base a algunas cosas que leí y dije, bueno, hay cambios
que afectan el plan del proyecto. Cuando hablamos del plan, no me refiero al alcance, tiempo y costo, me refiero a las 10 áreas de conocimiento. Cuando voy a las líneas bases, sí me refiero al alcance, tiempo y costo. Y uno puede decir, bueno, un cambio solicitado por el cliente puede caer aquí perfectamente. Un cambio que el proyecto promueva por alguna razón también puede caer en esta clasificación perfectamente. ¿Tengo que atenderlo? Bueno, ahí vamos a hablar sobre eso un ratito. Cambios que afectan a la organización, que eventualmente producen un impacto en el proyecto. Yo estoy ejecutando un proyecto que se supone que es parte de un portafolio y por ende es parte de una meta organizacional. Y la empresa dice, la meta ya no me interesa, voy a cambiar la meta. Entonces uno se pregunta, ¿cambio el proyecto o no lo ejecuto? Ya no hace falta. Y esa reflexión, el otro día estaba en una clase y decía alguien, bueno, pero es que hicimos un proyecto, era de tecnología, por cierto, eso fue hace como 15 días, y me dice esta persona, pero es que el proyecto lo terminamos y se usó un mes. Y entonces uno pregunta, pero había alguien que estaba pendiente de que esa meta ya no iba a ser necesaria, la usaron un mes, ¿por qué no 2 meses? ¿Por qué 3 meses? Bueno, y simplemente no hay respuestas a esas preguntas. Ahora, yo le decía a esta persona, si tú fueras el dueño de esa empresa y haces un proyecto en donde participan 10, 12, 15 personas por 3, 4 meses y lo que se genera no se usa o se usa durante un mes, es como haberle pagado a 10 personas un sueldo para que lo que usen dure 4 semanas. Nadie quiere eso. Entonces, ¿cómo identificamos eso? Porque cuando yo estoy en el proyecto y me reúno con el equipo de trabajo, yo no le estoy preguntando a ellos que están ahí como equipo o como partes interesadas si está cambiando algo en la organización. Entonces pareciera que me falta algo que mirar, algo que tocar para saber si eso eventualmente me va a afectar y simplemente no me entero, no me lo dicen y lo pregunto y la gente no está al tanto de que eso está pasando. Las siguientes son cambios en las personas que eventualmente pueden afectar al proyecto de la empresa. Este es más fácil, pero cuando alguien se va del proyecto, uno sabe que, bueno, ya sabemos quién se fue, por qué, tal vez sabemos por qué se fue, pero lo que estaba haciendo ahora tiene que hacerlo otra persona. Y aquí uno pudiera hacer una siguiente, comenzando a poner algunos clavitos en la pared para proponer una solución, identificar cuáles son las personas críticas. Es como también identificar cuáles son los recursos materiales críticos. Y yo digo, si esta persona es crítica, no puedo tener una sola. No puedo tener una sola persona que tenga un conocimiento que sea importante para el proyecto. Así que de inmediato o le pongo otra persona, le digo que capacite a otros. Por supuesto, no van a llegar a la maestría de la persona que tiene años haciéndola, pero yo prefiero tener a alguien que comienza a aprender a no tener a nadie. Y entonces uno dice, cuando el cambio ocurra, ya tengo un impacto. Uno puede pensar, eso es un riesgo. Ok, sí, eso yo lo compraría. Es un riesgo y estamos comenzando a mitigarlo. Está bien, me parece bien. Porque tampoco es que en los proyectos todo hay siempre, digamos, paredes que separan a todo perfectamente. Yo no lo he visto. Más bien lo que veo es que las cosas están cada vez más integradas y cuando las tocas surgen situaciones que no habías visto anteriormente. Cambios en el entorno. El entorno, si recordamos, hay un proyecto y hay dos entornos. El entorno interno, que es el de la organización, y el entorno externo, que está fuera de la organización, más asociado con el país. Y eso trae cambios importantes, muy importantes. Yo acabo de sufrir un cambio importante, pues yo la semana que viene no debería estar aquí porque iba a estar en otro sitio, pero cambió el entorno externo y cambió la forma en la que se iban a dar unos temas de clase. Cambió. Y no fue fácil, no fue trivial, no fue que cambió una persona, cambiaron 32 personas. Cambiaron en lo que había que hacer, en cómo lo había que hacer para poder eventualmente llevar a cabo eso que iba a ocurrir, que por supuesto va a ocurrir de manera distinta. El cambio no es que le pusimos una curita y seguimos, no, cambió todo, cambió de manera importante y cambió de una manera en que la gente no se siente cómoda. Y hay que seguir, y hay que seguir. Hay otro que son cambios debido a la incertidumbre. Bueno, sí, está bien. Eso sí, uno puede asociarlo mejor a los riesgos. Y después están los cambios identificados por la mejora continua.
cambios en los procesos. Les recuerdo que si yo estoy ejecutando un proceso que me permite entregar algo malo, pues tengo que cambiar el proceso. Y vas a poder cambiar el proceso. Es un proceso que tiene que ver con un área de la organización donde tú no estás involucrado. Tú vas a ser el área de calidad. Yo le decía lo que me pasó a mí no hace mucho. Yo vi algo en el ambiente de calidad que quería cambiar. Y bueno, yo era un externo, un proyecto, solicité un cambio, lo sugerí, me dijeron que sí, pero alguien fue a hablar con el jefe máximo y el jefe máximo le dijo, no, no lo hagas. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos quedamos haciendo las cosas de una manera que no era la mejor. Y quería hacer un cambio, quería producir el cambio, no se pudo. Entonces, a veces estas cosas nos causan alguna incertidumbre importante, pero todo esto va a ocurrir en un proyecto. Entonces, cuando me gustó, cuidado, ha ocurrido un cambio, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, los cambios con frecuencia vienen acompañados de conflictos y de más cambios. Si a uno no le gusta el cambio, bueno, yo creo que debería meterse debajo de la cama, no salir, y aún así los cambios van a seguir ocurriendo. La gestión de cambios, y eso aquí es una reflexión personal, la gestión de cambios se parece a la planificación. No se trata de si deben atenderse o no, se trata de cuál es el nivel de profundidad con la que voy a atender ese cambio. Y pudiera ir un poco más allá y podría decir incluso, pudiera vivir con algunos sin mayor problema. Como vivir cerca de los umbrales, pero no cambio nada. Para eso son los rangos de maniobra, para eso son los espacios de maniobra, para poder vivir en eso sin hacer ningún cambio adicional que puede ser importante eventualmente. Entonces, vamos a ver cómo podemos pensar que ese cambio está bajo control. Primero, hay la primera pregunta, ¿cómo saber que es necesario cambiar algo? Y entonces encontramos que hay cambios que son voluntarios y cambios que son voluntarios. O sea, cambio voluntario es cambio que alguien está exigiendo, quiero cambiar algo, y para eso, ¿qué tengo? Lo que coloco en rojo al final, un criterio para decidir si voy a cambiar. Lo que excede de este valor va a cambiar, lo que impacte el costo debo cambiarlo, lo que impacte los productos, la calidad, debo cambiarlo. Entonces, debo saber qué objetos se van a impactar, qué procesos, la tecnología, los métodos. Es un método. No hace falta tener una metodología muy profunda, pero uno tiene que saber qué va primero, qué va después y cuándo termina. Y eso es lo que está más adelante reflejado. Entonces, ¿qué se afecta? Y puede afectar personas, procesos, productos o incluso la organización. Y puede que el cliente se vea afectado, los productos, los proveedores, varias áreas de la empresa, porque el cambio afecta a diferentes áreas. Depende de a qué áreas vaya el producto que se vaya a realizar, sea porque hay que soportarlo, mantenerlo, organizarlo, hacerle cualquier cosa a ese producto mientras esté vigente y el comportamiento de las personas. Y entonces, otra vez, el criterio. El criterio es cuál puede ser valores en los que si hago o no hago el cambio, pero el criterio es importante. Yo siempre he dicho que cuando uno está en un proyecto, uno no va al baño sin un criterio. Todo lo hace con base a un criterio. Y el criterio no es que yo creo, a mí me parece o sería bueno. Ese criterio no sirve, no para tomar decisiones que van a costar dinero en un proyecto. Por otro lado, cuando hay algún cambio, hay impactos que yo debería poder medir antes y después de que haya intervenido. Y entonces necesitamos indicadores. Y ahí yo tengo una buena noticia. Si ustedes leen los, este, están en la séptima edición, lo Los que es principios. los principios de desempeño. Gracias por acordarme de la palabra principio. Los principios de desempeño dices que tienes que medir las variaciones, las desviaciones. No te voy a decir de cuál, pero te dice que la medición es qué has hecho
qué no has hecho y cuánto es lo que te falta por hacer. Indicadores. Y yo aprovecharía ese indicador de desempeño para medir los cambios y Martín, entender y los enfoques de desempeño, el enfoque. el enfoque de Los desempeño de medición. el enfoque de medición, correcto. Eso es lo que tenemos que poner. Mira, la séptima edición habla de principios y dominios, ahora los procesos, ahora es la guía de procesos, y si a eso le agregamos todas las guías o los estándares del PMI, estándares de valor ganado, estándares para la EDT, estándares, hay una cantidad importantísima de literatura que vale oro y que yo recomiendo que le echen un vistazo, no que se lean todas como si fuese una novela, pero échenle un vistazo porque ahí hay temas de negocio, temas de calidad, temas de costos, temas bueno, de todo. Y uno debería comenzar a crear criterios para, de alguna manera, pensar que los está atendiendo de manera razonable, de manera razonable. Entonces, esta categoría o esta clasificación, uno puede preguntar, ¿requieren de un proceso formal o requieren de instrumentos de medición? Y yo les voy a simplificar la respuesta. Sí, sí, con más o menos profundidad, pero yo pensaría que hay que hacer algo. ¿Y hasta dónde llega la responsabilidad del gerente de proyecto? A ver, si hay resistencia en la organización para implementar un producto, es parte del gerente de proyecto. Si el proveedor no entrega a tiempo o entrega con mala calidad, si un cliente cambia algo, el gerente del proyecto de alguna manera está impactado o debe actuar en consecuencia. Y la respuesta es muy simple. La respuesta es sí. ¿Está el gerente consciente de que debe de alguna manera canalizar, intervenir, buscar que sea atendida esa solicitud de cambio? Y la respuesta es sí, porque eventualmente pudiera generarte un problema más adelante y tener que asumir el criterio y la responsabilidad de cómo hacerlo. Ahora uno puede preguntarse, ¿y cuál es el método que genera un control sobre todo esto? Y es muy simple, no existe. Entonces uno tiene que comenzar a crear su propia forma de trabajo y empezar a decir, ¿cómo voy yo a canalizar estas situaciones que pueden surgir en el proyecto? Entonces, bueno, aquí hay un método un poco alto nivel, muy simple, que dice, bueno, en principio puede haber una solicitud de alguien, está bien. Mm, o puede haber un cuestionario. Y con base a este segundo tema, yo les voy a mostrar cómo con un cuestionario podemos identificar qué debemos cambiar. De hecho, ese creo que es el que más se nos hace más fáciles como personas que trabajamos en proyectos. O yo puedo preguntarle a alguien qué está pasando en el proyecto y te va a decir a veces cosas que no te imaginabas. Y yo tengo respuestas de un proyecto real, las tengo en una lámina más adelante, y uno puede pensar, oye, si yo no hago este cuestionario, no me entero de que debo actuar en consecuencia y que tengo que cambiar el comportamiento de las personas, el comportamiento del proveedor, los temas de calidad, los temas de trabajo en equipo, y tengo que cambiarlo y nadie, no hay nada que te lo diga porque tú no puedes estar con todos los equipos de trabajo si hay gente que está trabajando en diferentes continentes o en diferentes áreas geográficas, no estás en todos lados. Entonces la práctica dice, bueno, cuando la gente esté separada geográficamente, algunos kilómetros, hazle un cuestionario, pero como no puedes lidiar con ellos face to face, pues pregúntales cosas. Bueno, yo hice este cuestionario con gente con la que estoy todos los días, con la que me veía todos los días por un año y nunca dijeron nada. Y bueno, tal vez buena suerte, mala suerte, hice el cuestionario un par de meses antes de que terminara el proyecto y pude enderezar algunas cosas. Pero después a uno como que aterriza y dice, ahora entiendo por qué estaba pasando esto, pero yo siempre digo a la gente que el universo te habla cuando la gente no quiere decir algo, a pesar de que tú sabes que lo sabe, o no quiere decirlo con la magnitud que de verdad todo el mundo sabe, pero nadie quiere hablar, eso hay que romperlo.
Yo siempre digo, hay que romper cosas, hay que romper comportamientos, hay que romper creencias, porque de lo contrario, no vamos a lograr hacer mucho. Por más que tengamos muchas ganas de arreglar algo, no lo vamos a poder hacer. Entonces, ahí tengo un cuestionario que va a mostrar algunas respuestas y también el comportamiento. Bueno, ese sí lo muestra el PMI cuando habla del comportamiento de las partes interesadas, por aquellos que eventualmente no participan o no tienen la información, o lo que yo he visto, enfrente de unas personas dicen una cosa y enfrente de otras dicen otra cosa. Y tú estás ahí viendo cómo la gente dice cosas distintas y a veces son contrarias. Y uno dice, hay que hacer algo. Uno tiene que agarrar a esa persona y decirle, no enfrente de todo el mundo, pero tener una forma de atajar eso antes de que sea demasiado tarde. Entonces, con base a esta solicitud, a este cuestionario, a este comportamiento, identificamos cosas que vamos que cambiar, artefactos, personas y un instrumento que es parte del tema de calidad, pero que es tremendamente importante porque hay tantas cosas que varían en un proyecto que no podemos memorizarlas todas. Es tener una lista de chequeo de aquellas cosas que pueden cambiar. Es como tener una lista de chequeo de todo y decimos, bueno, en este tema esto puede cambiar. Evaluar el impacto en el alcance, en las partes interesadas, en el tiempo, en el costo, en la organización. Obviamente no me da la mina para ponerlo todo, pero coloqué los que podrían ser más representativos y otra vez una lista de chequeo. Uso de métodos e instrumentos. Yo he tenido que crear montones de instrumentos para poder aterrizar, para poder poner de una manera leíble y entendible algo que está ocurriendo. No ha sido fácil porque veo que hay un comportamiento extraño, pero quiero aterrizarlo, quiero cuantificarlo y quiero que alguien pueda leerlo y entienda lo que yo estoy entendiendo. Entonces necesitamos crear instrumentos. Con la ventaja de que eventualmente el instrumento podrá mejorarse o no, pero no podemos solamente decirlo, necesitamos escribirlo. Eventualmente lo iremos mejorando para que refleje lo que la realidad está diciendo y después evaluar esos resultados con algunos indicadores, identificar comportamientos, tendencias y otra vez una lista de chequeo. Entonces, yo podría pensar, bueno, esto pudiera ser un método cuantitativo o cualitativo para poder tener un orden de cosas y decir, yo pudiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están trabajando en algún proyecto tienen una lista de los cambios que han ocurrido y de las causas de los cambios? Y si los cambios han impactado de manera importante el proyecto. Cuando hice las preguntas a través de este formulario en Google, yo realmente los que respondieron lo hicieron con base a lo que han hecho recientemente. No estoy seguro si de verdad hay una lista de cambios. A pesar de que el PMI pudiera sugerir tener esa lista de cambios o tener una lista de incidentes, igual que puedes tener muchas otras listas. Yo he estado en proyectos en donde yo quiero saber la lista de las personas que han participado en el proyecto, no está. Oye, quiero hablar con fulano, ¿dónde está? ¿Cuál es su teléfono, su correo? Y tengo que buscar a alguien que haya hablado con esa persona, porque no está en ninguna lista. Entonces, si la lista de personas no está, ¿cómo va a estar la lista de los cambios? Entonces, encontramos que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Claro, hay que buscar la forma de que sea de manera razonablemente elaborada y cumplible. Entonces, dentro de ese cuestionario surgió esto que está aquí. Y esto es el resultado de un proyecto de la vida real, no muy lejos, en donde es la respuesta a, aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas. Había otras preguntas tal vez para identificar otros temas, pero estas fueron las que generaron estas estadísticas. Por ejemplo, el 4% consideró que el involucrado no estaba dando respuesta. Y yo estaba en reuniones donde me percaté de eso y lo pensé como que será normal, será que esta persona, uno le pide algo, no responde, ¿qué pasa? O responde tarde, pero a alguien esta respuesta le incomodó. Fue un 4%.
La documentación debe ser aprobada por el negocio. Y la pregunta la puse yo a propósito porque se levantaban especificaciones funcionales y el negocio no las estaba aprobando. Pero eventualmente era desarrollada la funcionalidad. Y obviamente algunas eran rechazadas y otras no. Pero ¿será mi apreciación? ¿Será que es que soy yo el que no estaba, que está fuera de alguna reunión y no entiende? Y me percato de que hay un 6% de personas o de respuestas que dice que esto ocurría. Seguimiento adecuado a los puntos de atención, eso me pareció bueno, sí, había muchas cosas que ocurrían, hay un 6%. Que alguien se haga dueño de los puntos de atención, 8%. O sea, hay puntos de atención, pero nadie los atiende. O hay algunos que se quedan sin atender. Involucrar a la alta gerencia en las decisiones, fortalecer al equipo de trabajo. Hay un porcentaje que decía, oye, esta gente desarrolla, pero no está claro con lo que tiene que desarrollar. Y uno puede preguntarse, ¿y esto puede ser la causa de un desarrollo fallo, malo, incompleto? Por supuesto que lo es. Integrar equipos de trabajo entre negocio y tecnología, y esa también yo la veía venir porque veo que el área de negocios y tecnología pues como que no se hablan mucho. ¿Sabes qué pasa? Que cuando la gente de tecnología, la gente de TI, ha trabajado mucho en una empresa, conoce bastante la empresa, y ya comienza a pensar que no tiene que preguntar al negocio, porque sabe más que el negocio, y eso realmente para mí es un error y hay que validar, porque al final el que está en el negocio está actualizado y sabe qué puede pasar. Es posible que lo sepan, pero hay un 8% de las personas que dijeron, ahí hay un problema. Productos entregados con defectos, 12%. Bueno, eso sí es doloroso y ciertamente esto no se puede esconder. Esto lo sabe todo el mundo. Cuando vi 12% me pareció que se portaron un poco generosos. Y también creo que cuando uno hace una encuesta, la gente no quiere ser, no quiere ser negativa, quiere ser más o menos optimista. Partes interesadas desconocen algunos acuerdos y el equipo de trabajo desconoce parte de los entregables. Increíble que esa haya tenido la mayor puntuación. Claro, pero cuando uno mira esto y dice, oye, si el equipo de trabajo no tiene claros los entregables, lo más seguro es que se entreguen con defectos. Y es que uno mira esto y tiene sentido. Ahora, ¿esto es un cambio? O ahora, con base a esto, uno tiene que decir cuál es el cambio que hay que hacer para que estos números mejoren. Eso no lo va a hacer el cliente, eso lo tiene que hacer el gerente con su equipo de trabajo. Ahora, estos cambios son de los que habla el PMI. Bueno, si lo hace, no me he percatado en qué proceso, pero esos son los cambios que yo digo que nosotros como responsables del proyecto tenemos que enfocarnos. Porque cuando te dice el cliente que quiere más metros cuadrados o más funciones o más pantallas o más datos, bueno, es porque probablemente lo justifique con el negocio. Pero en el proyecto, esto que está ocurriendo, si no lo sacas a flote con una encuesta, no lo vas a saber. No lo vas a saber. Entonces, se me había ocurrido que en próximos proyectos le pensaba hacer trimestralmente. De alguna manera, pensaría que la calidad del producto, el equipo va a trabajar mejor, los métodos se van a hacer más eficientes y vamos a tener menos problemas y menos conflictos. Ese cambio a mí me parecería espectacular, que haya menos de todo eso, pero hay que salir a buscarlos. No todos los cambios te los va a decir alguien. Hay cambios que están enfrente de nuestras narices y simplemente no los vemos. Algunos cambios se van a poder planificar, otros ocurren, involucran a muchas personas, generan conflictos, desacuerdos, resistencia, ni hablar de esto está en rojo, no es por casualidad, sobre todo conflictos, desacuerdos y resistencia, uno lo ve con demasiada frecuencia. Todos consumen tiempo, esfuerzo y dinero, y eso sí, la gente dice, no te encargues de eso, enfócate en otra cosa. Tendremos que aprender a vivir con algunos cambios que no serán solventados, si algunas cosas se van a salir de nuestra área de incumbencia, o vamos a tener que aceptar ciertas variaciones razonables. Cada vez que escuchamos la palabra razonable es porque está soportada por los márgenes de maniobra que nos damos en el proyecto. En español,
por las reservas de tiempo o las reservas de dinero. Hay que promover una cultura que vea el cambio como parte del proyecto. Y yo siempre he pensado que no solamente es al cambio, es a la calidad, es al trabajo en equipo, es a colaborar, porque no es trivial. Hacer un proyecto no es trivial, involucra tantos temas que cuando empezamos a crear a estas personas, se vuelven individuos que valen oro, no importa dónde trabajen. Bueno, el cambio es parte del proyecto. No hay nada que hacer. Necesitamos un método. No son ni predictivos ni ágiles. Lo que sí son complejos. Y no atenderlos a tiempo los hacen aún más complejos. Entonces, si los atendemos, vamos a disminuir conflictos, vamos a facilitar la gestión del proyecto, aumenta la probabilidad de éxito, ayudan a mejorar los entregables, nos obligan a trabajar en equipo. Eso yo pensaría que podría estar en rojo porque esto es necesario, trabajar en equipo. No importa si la gente se entiende, pero tienen que trabajar. Los obliga un entregable y un cliente con unas especificaciones. No importa si son amigos o no, tienen que trabajar en equipo para lograr ese producto. Nos permite ser un poco más metódicos, un poco más disciplinados y la mejora de manera constante es súper importante en estos temas. Dicho eso, esto es lo que yo quería compartir un poco con ustedes y hacerles una pregunta. Después cuando deje de compartir la lámina pueden ver cuántas veces está escrita la palabra cambio en el proyecto. Pueden ver si es la primera opción, la segunda o la tercera. Pero eso la podemos comentar ahora que deje de compartir y a ver si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún cambio. Voy a dejar de compartir y para ver deja de compartir aquí. Yo a veces pienso que uno hace presentaciones de las cosas que más te duelen. Y a veces creo que los cambios nos quitan una parte importante del tiempo. El otro día en una clase, yo siempre repito una frase del PMI que dice, el 90% del tiempo estamos dedicados a la comunicación. Es cierto. Yo no sé si hay alguien por ahí con un reloj midiendo cuánto tiempo tardas en hacer una cosa o la otra, pero yo pensaría que si el 90% del tiempo está dedicado a la comunicación, pues el 95% está dedicado a los cambios. Bueno, nada más te queda entonces un porcentaje chiquitico para el tiempo, el costo, alcance, la calidad, los riesgos. No, tampoco no lo veo así, pero creo que es una reflexión acerca de que la comunicación es importante y yo creo que los cambios también deben ser atendidos. No me extrañaría, tal vez le proponga al PMI que crea la área de conocimiento número 10, pero en la 11, y la llame área de conocimiento de los cambios. Pero bueno, eso es un deseo más que algo que va a ocurrir en la vida real. Lo cierto es que, para confesar, hay cosas que no me han salido bien justamente por no haber atendido los cambios a tiempo, por haber atendido los cambios de manera incompleta. Y la verdad es que solamente quisiera compartir que, bueno, si ponen atención a esos temas, probablemente no les pase algo así. Y dicho eso, bueno, ¿alguna pregunta, algún cambio, algo que quieren hacer algún Sí. cambio, no quieren hacer ningún cambio? Bueno, por aquí Mayerly nos menciona que todo cambia y que debemos estar preparados para ello. De hecho, ella menciona que el manejo de los cambios es tan importante que debe incorporarse en el plan de dirección de proyectos. Y cuando usted habló de las emergencias, ella dice, sí, las acciones deben aparecer. Disculpa, que me está saliendo, no, mensaje por aquí. Ok. Que las acciones deben aparecer como consecuencias de las situaciones del proyecto. Sensibilidad a la emergencia no es trivial.
Atender una variación fuera del rango aceptable. En emergencia se actúa en emergencia, que por lo tanto hay que gestionarla, como usted estaba mencionando. Sí, Ratificó los dominios de desempeño que son 8 en la séptima edición y los principios son 12. Yo tengo un comentario y también tiene que ver con las vivencias, que a veces tratamos de identificar las situaciones que se nos presentan, actuar pues oportunamente y hacemos nuestras propuestas de cómo vamos a gestionar el cambio, incluso desde el principio del proyecto, pero a veces las decisiones no están en nuestras manos. ujú, Incluso a veces tenemos injerencia de otras personas que parece que están jugando en contra del proyecto. Entonces, tú eres el responsable como gerente de proyecto y a ti sobre tus hombros van a recaer lo bueno y lo malo del proyecto, pero no siempre depende de tus decisiones. ¿Qué opinas sí. sobre ese punto? Eso es súper importante. Ahí es donde yo a veces digo que eh, y lo he concientizado, tal vez no lo he logrado, y es la habilidad que pueda tener una persona para lograr el cambio a nivel de las personas, sobre todo de las personas, pero cuando tengo que pedir más dinero, obviamente está fuera de mi alcance. Cuando quiero aceptar un producto o un cambio en un producto, tal vez hay un comité. Los cambios en los productos implican más dinero, más esfuerzo, no necesariamente más tiempo. Pero cuando se trata de las personas, yo me declaro que he fallado mucho porque me faltan habilidades para, para pedir un cambio y quien me escucha me dice no. Y ya va. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo para que sea no? Ni siquiera déjame pensarlo, porque, y ahí es donde, por eso es que yo quise hacer ciertos cursos de coaching, porque ya no es que yo he aprendido que cuando algo cambia y me voy a encontrar con alguien que se va a oponer, que va a poner resistencia, yo no debo decirle que va a cambiar algo. Voy a decirle, ¿qué te parece que esto ocurra? ¿Qué te parece si esto ocurra? ¿Cómo lo ves? Y con las preguntas típicas del coaching, ¿cómo verías tú esto? A ver, y imagínate, eso es importante, imagínate en esta situación y le pones la situación, ¿qué harías tú? Y entonces, cuando tú ves que la persona comienza a decir, no, bueno, hay que actuar en consecuencia. Ah, bueno, ¿sabes qué? Hay que hacerlo porque ya cambió. Claro, no se lo vas a decir así porque vas a decir, coño, me estás manipulando. No, tampoco es así. Pero no es fácil. El PMI llama muy bien al triángulo del talento y lo llama habilidades duras. Nosotros aquí en esta parte del planeta lo llamamos habilidades blandas, pero de blandas no tienen nada, no tienen nada, porque el cambio no se trata de que yo lo identifique y que a veces sí, cuando hay un proceso normal, cuando alguien dice que quiere cambiar el alcance, está bien, no pasa, pero yo te voy a decir algo, en mi experiencia, la gente cuando le dicen que algo va a cambiar se molesta como si tuviese algo personal, como si fuese algo contra ti. Mira, ahora quiero hacer más metros cuadrados y tú te molestas y tú dices, pero ¿por qué te molestas? ¿Acaso los vas a pagar tú? ¿Los vas a hacer tú? ¿Van a salir de tu bolsillo? ¿Por qué te molestas? Y la gente tiene en su cabeza una creencia de que como el proyecto es predictivo y la metodología predictiva y tienen unas cosas mentales, unas creencias de que esto no puede cambiar porque para eso hemos trabajado para que no cambiara, viene alguien y te da un cambio. Y entonces lo asumen, no quiero, no. Ya venía, es que nunca, mira, yo he escuchado esta frase, es que el cliente no sabe lo que quiere. O sea, mira, yo he estado en discusiones donde, es en serio, y más de una, donde viene el cliente y dice, oye, pero esto no tiene tal cosa. Y dice el gerente de proyecto, bueno, pero es que tú no lo dijiste. Y dice el otro, tú no me lo preguntaste. Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos a ver quién tiene razón. No, yo sé que la No, necesidad más grande del ser humano es tener razón, resolverla. pero es exacto lo que hay que hacer resolver, porque si no la gente entiende que ay, van a decir que yo fallé, que yo no fui, que yo soy un bicho, que no, hay que sacarse esas cosas de la cabeza y entender que nunca es personal. Claro, no es fácil decirlo y se le dices a alguien que no ha hecho las cosas bien, pero yo siempre he dicho que hay palabras que uno tiene que quitar del vocabulario.
es la palabra tú. Es que tú hiciste esto. No, mira, esto está hecho y hay que corregirlo. No es personal, porque si tú comienzas a personalizarlo, comienzas a buscar la defensa del otro, que va a decir, oye, pero yo sí sé pintar, yo sí sé desarrollar, yo sí sé probar. Mira, uno de los últimos proyectos que se puso en producción hace algún tiempo, los casos de prueba no se ejecutaron. Y yo pregunto, explícame, ¿por qué no se ejecutaron? Bueno, es que no hacían falta. O sea, y falló la aplicación, sí, falló. Y uno dice, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje corporal, mucho cuidado. Porque cuando alguien dice, no, ya, tienes que aprender a guardarte esos gestos, como también a decir de manera de están ahí para eso. Es como decirle a alguien, ahí va el producto, está listo. Y entonces alguien prueba y falla. Y entonces yo digo, la definición de listo no la da el que hace la cosa, la da el que la recibe. Entonces, no está listo. Y Martín, lo este, Creo que perdimos. lo perdimos. sí, Te estuvo, perdimos un Ya te momento, pero recuperamos. creo que ibas a estuve decir, ¿y la lista desconectado. de chequeo dónde está? Sí, bueno, yo tengo ciertas listas de chequeo que uso y las he compartido en otras ocasiones, pero lo cierto es que, a ver, ¿por qué doy esta charla? Porque yo tengo un problema personal, una angustia personal y es, me gustaría que la gente fuera más proactiva con los cambios y no buscara sacárselos de encima o decir que los cambios son porque la gente no sabe lo que quiere o por decir, bueno, será la fase 2 porque esta fase no la vamos a hacer. Pero bueno, en fin, me parece que es un tema espinoso, no es fácil, no pretendo dar una solución, solamente quisiera hacer, sembrar la semilla de la necesidad de que hay que estar pendiente. Y esa es un poco la intención. Entonces, espero que alguien se haya quedado con la angustia de los cambios y no pueda dormir hoy y vea, porque siempre he dicho que los temas de proyectos aplican también en la vida diaria. Entonces, uno a veces los cambios en su vida tienes que promoverlos. O sea, tienes que tener el control. ¿Para qué son los cambios? Para tener control de lo que haces, del proyecto, de tu vida, de lo que estudias, de lo que no estudias, de por qué haces lo que haces. Y no, ¿y tú qué haces aquí? No, bueno, a mí me mandaron. Mira, Mari Carmen, digo, María del Carmen, Nena dice que la angustia es compartida, que ella también busca los cambios. Sí, sí. Claro, Sí, pero sí, a lo hay que, mejor en el aspecto personal tú lo ves el cambio más bien como crecimiento cuando tú los estás buscando. Y a lo mejor en el proyecto ese es el problema, que lo estás viendo desde otra perspectiva, sí, 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 es que como en el que proyecto, más perjudicial que a favor. Entonces habría que darles la vuelta. en el proyecto involucras a muchas personas, muchas, no, no solamente tu equipo de trabajo, puede ser el cliente, puede ser un proveedor. A veces tú le puedes decir a alguien, oye, pero llega más temprano, o al proveedor no entregues tarde, y el proveedor, me está diciendo, yo entrego tarde. Bueno, sí, sí lo estoy diciendo, pero no lo digo para que te moleste, lo digo para que los materiales no los entregues, para que el otro Para que día lo estaba. tome en cuenta. Para que claro, claro. El otro día me decía alguien, oye, pero es que fuimos a hacer pruebas integrales y encuentro que fallaron. Entonces tú te vas al desarrollador, mira, pero ¿por qué tú me entregas algo que dices que está funcionando y me falla con la primera prueba? O sea, explícame. O sea hay que hacer un cambio. Entonces después te encuentras que puso dos datos. En vez de poner 10 o 12, tú le preguntas, ¿y los casos de borde? ¿Los qué? ¿Qué? ¿Borde? ¿Qué? ¿Borde de qué? ¿De qué me habla? Mm. Y entonces uno dice, Dios mío, y este es el que está desarrollando. Bueno, mira, podría en 20 años, estas canas, yo tengo 45 años, pero estos temas de cambios me he puesto el pelo blanco y no, no es Bueno, pero la fácil. experiencia no viene en una cajita de regalos. La experiencia se gana es con los golpes, con los aciertos y con los desaciertos. Sí, y uno de los temas que uno tiene que aprender a cambiar uno mismo, porque cuando vas a otro proyecto ves que ocurre lo mismo y dices,
ay Dios mío, pero esto no se acaba nunca. Yo voy a hacer una pequeña reflexión de los temas de los que son los métodos de proyectos y de las herramientas y la inteligencia artificial y todo eso. Y yo siempre he pensado que siempre va a haber gente que no quiere nada con la gerencia de proyectos. Y si tú le pones más herramientas, esos no van a crear nada. Entonces, el abanico de gente que usa diversos métodos, procedimientos, estrategias o herramientas es cada vez más grande, pero siempre hay alguien que no quiere. Te voy a poner un ejemplo. En una empresa en la que yo estuve hace algún tiempo, la PMO la votaron. Los votaron. Eran 3 y los votaron. Entonces tú preguntas, ¿y por qué los votan? Bueno, porque no hacen nada. No hacen nada. Yo no quiero 3 personas para que pongan unos porcentajes, para que no, para eso tengo una herramienta, la pongo en la nube, le ponen a la herramienta. Entonces, ¿qué pasa? Que la PMO no agrega valor, se convierte en dame el porcentaje y yo lo pongo el porcentaje en una presentación al comité. Es más Entonces, que eso. entonces la gente dice, mira, por cierto, yo una vez hice también una encuesta de las PMOs y aproximadamente 40 y pico por ciento de las empresas no tiene PMO, por lo menos de los que responden las encuestas. Entonces uno se pregunta, aquí hay mucho que hacer, hay muchísimo por hacer, pero hay que convencer a las empresas de que la PMO agrega valor. Hay una es un español, PM Office, sí, creo que se acuerda. Yo conversé con él hace algún tiempo y yo le decía que la PMO debe ser una unidad de negocio. La PMO tiene que producir dinero, la PMO tiene que Claro, demostrar que está ahí para ahorrarte dinero. generar No, valor. exacto, para crear valor, no para apuntar con el dedo acusador y decirle, mira, este gerente no cumple, castígalo. Y eso que acabo de decir, yo sé que hay lugares que lo hacen. Con esa palabra, ese tipo va para comité. ¿Y por qué? Porque tiene 3 desviaciones seguidas. Y tú, PMO, eres responsable. No, yo soy el que te lleva para el comité. Y esto es real. No estoy inventándolo. Esto hay de todo. Entonces, la gente a veces le pierde la credibilidad a la PMO cuando no tiene el foco adecuado o no da los resultados adecuados. Pero bueno, hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, mucho Sí. que cambiar, comenzando por cada uno de nosotros, porque tampoco nadie se lo sabe todo. Cuando uno cree que sabe algo, siempre aparece el PMI y te cambia el método. Entonces, bueno, hay que seguir estudiando. Todo eso Sí. pasa. Mayerly colocó un último mensaje, no sé si lo quieres decir tú misma. Estás en mute. Sí. Ahora. Bueno, primero le daba las gracias a Martín porque, como siempre, estos encuentros con él es inevitable que generen cambios en ti, ¿no? Los cambios están y son de aprendizaje total. Pero les decía que los cambios son tan integrales, tan importantes, que hacen del manejo de las Power Skills un elemento indispensable para nosotros como gente de proyectos. Porque para poderlo gestionar de manera adecuada, generar esos consensos, verlo de manera integral, hacer que hayan acuerdos, generar valor a la organización, pues eso es necesario que nosotros lo hagamos con conversaciones, con escucha activa, con ese manejo, con esa influencia sobre quien seguramente va a tener resistencia, hacerlo parte de él. Y bueno, no dejar pasar que el cambio mal o no visto, ignorado, aunque desde el principio nos dicen tienes que saber cómo manejarlo. Si no lo haces, es una roca que te puede aplastar el resultado del proyecto. Entonces, a esa roca hay que ponerla liviana y la manera es viéndola y sabiendo cómo atenderla. Y bueno, así como navegamos la incertidumbre con los riesgos, pues los cambios que son hechos que se materializan, también debemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, Excelente. gracias al capítulo por la oportunidad. Gracias, Martín. Y bueno, gracias a todos por estar acá, ¿no? Sí. Bueno, gracias a todos por su participación, su paciencia y por los cambios que van a hacer Sí, para sí, bien. sí. Sí, eso esperamos, que sean beneficiosos para todos. Muchísimas gracias, Martín, nuevamente por cedernos este espacio de tu tiempo
para la presentación del día de hoy. Y bueno, no me queda más que invitarlos a participar en el Congreso en el PMI Capítulo Venezuela. Voy a proyectarle la laminita. Invitarles al Congreso del PMI Capítulo Venezuela. Estamos ya en la recta final. Como verán, nos queda una sola conferencia precongreso, que es del día martes próximo, donde vamos a ver eh, Project Manager 5.0 con Edgar Álvarez. Tendremos unos talleres el día 29, son 4 talleres en el turno de la mañana, 4 talleres en la tarde y adivinen, el primer taller es de Mayerlin Armas, que lo estuvimos viendo conversando el día de hoy. El señor Martín también va a estar. Van a hablar sobre vivencia. Vive la gerencia, transforma tu gestión, potencia tu éxito. Y como verán, hay otra gama también de talleres para este 29. El 30 tenemos una agenda espectacular del Congreso con algunos keynote speaker invitados y por supuesto nuestros ponentes maravillosos. Y el segundo día también va a estar súper interesante. Y tendremos luego 3 conferencias post-congreso, que así como esta, son exclusivas para quienes estaban participando en nuestros talleres y en nuestro congreso. Bueno, estos son los precios que se están manejando. Hay descuentos especiales por grupo, para estudiantes también. Y para mayor información pueden contactarnos por el correo congreso@pmi.org.ve. Bueno, no me queda más que desearles una excelente noche a todos, darle las gracias por su participación, siempre tan atenta. Y bueno, Martín, todos se están felicitando por tu ponencia Qué del día bueno, de hoy. qué bueno. Gracias, gracias. Nos vemos en el Bueno, Congreso. cómo no, feliz noche a todos, que descansen. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego.